Revisión de características eléctricas. En tu trabajo tendrás que garantizar el funcionamiento de la instalación de los paneles solares hasta la conexión a la instalación eléctrica de la vivienda. Para realizar la revisión de voltaje tienes que verificar estos 4 elementos: voltaje del panel fotovoltaico, voltaje de entrada y salida de regulador de carga, voltaje a la salida de las baterías, voltaje de salida del inversor. Para comenzar con las 4 mediciones, baja todos los interruptores termomagnéticos de protección. Para verificar el voltaje en paneles solares, sigue estos pasos. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente directa. Dirígete al interruptor termomagnético ubicado a la salida de los paneles fotovoltaicos. Coloca la punta negra en el tornillo que aprisiona el cable del polo negativo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo. Coteja la medición de voltaje con el que está indicado en la etiqueta del panel fotovoltaico. Toma en cuenta que, si son más de un panel fotovoltaico y están conectados en serie, la medición debe ser la suma de los voltajes que marca cada uno en la etiqueta de especificaciones eléctricas. En caso de que estén conectados en paralelo, el voltaje debe ser el mismo que el de un solo panel. Para verificar el voltaje en el regulador de carga, debes configurar el multímetro en voltaje de corriente directa, activar el interruptor termomagnético que está antes del regulador. Sigue este procedimiento. Coloca la punta negra del multímetro a la entrada del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. La medición del multímetro debe ser la misma que en la etapa anterior. Coloca la punta negra del multímetro a la salida del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo que va a las baterías. Esta medición la puedes realizar directamente en el regulador o en el interruptor termomagnético que va a las baterías. Ten en cuenta que el regulador de carga nivela el voltaje de 12 a 24 volts, dependiendo del tipo de baterías que están en la instalación. Para realizar esta verificación de voltaje debes activar el interruptor termomagnético que va del regulador a las baterías y dejar cargar las baterías por unas horas. Desactiva el mismo interruptor y realiza el mismo procedimiento que cuando verificaste el voltaje de los paneles solares, solo que ahora el interruptor que vas a medir es el que va de las baterías al inversor. El voltaje medido lo debes de cotejar con el que ofrecen las baterías. Si están en serie, los voltajes de cada batería se suman, y si están en paralelo, el voltaje es igual al de una sola batería. Por último, debes verificar el voltaje de salida del inversor y para esto debes activar todos los interruptores termomagnéticos y seguir este procedimiento. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente alterna. Desconecta al inversor de la instalación eléctrica de la vivienda botando las pastillas. Coloca la punta negra en cualquiera de las fases del inversor. Coloca la punta roja en la otra fase del inversor. Coloca la medición de voltaje con el voltaje que debe arrojar el inversor. Generalmente, los inversores proveen voltaje de corriente alterna de 120 volts a 220 volts. Después de realizar las verificaciones en voltaje, activa los interruptores que faltan para volver a tener energía en la propiedad.